Son las 12:19 de la noche. Hace mucho no grababa un video a esta hora. Ay, me sale Lolita Ayala. A ver, escucho como un ruido de voces, no estoy seguro. Seguro que está apagado. Es posible que las imágenes que se están reproduciendo aquí atrás les suenen al menos un poquito familiares, ya sea porque las hayan visto en internet o es posible también que las hayan soñado. Y ese es el asunto con los espacios liminales. Quienes no lo conozcan, los espacios liminales son como estos lugares que se empezaron a esparcir algunas fotografías en Reddit, donde la gente decía que les parecía extrañamente conocido, como si ya los hubieran visitado, sabiendo que nunca habían estado ahí. Y la semana pasada se estrenó este cortometraje, The Backrooms, que me llamó mucho la atención. Me parece un cortometraje mega inquietante. Y la sensación que me generó fue tan potente que me puso a pensar, ¿qué es lo que hace que una película nos dé miedo? Hace mucho frío. Stephen King tiene una distinción entre lo grotesco, el horror y el terror. Él dice que lo grotesco es cualquier cosa que provoca asco o que es como repulsiva. El horror es eso que es extraño, es antirrealidad o antinatural. Y finalmente está el terror, que es algo más sutil. Él lo define como cuando tú sales de tu casa y cuando regresas, todas tus cosas han sido reemplazadas por copias idénticas. Algo así. O por ejemplo, pensar que ahorita mismo, mientras ves este video, alguien te está observando. Creo que se puede hacer una distinción entre dos tipos de oscuridad. Por un lado tenemos la oscuridad desconocida, aquella que no sabemos que haya del otro lado de, por ejemplo, de mi ventana ahorita. Tengo todas las luces de mi cuarto rebotando en la ventana, entonces no alcanzaría yo a ver si alguien me está observando. Es esa oscuridad que aloja una posibilidad de algo extraño o de alguna otredad. Y por otra parte está la oscuridad positiva, aquella que esconde a uno y que hace que se sienta acobijado, protegido o fuera del peligro del exterior. Yo que sé, de niños nos daba miedo algo que había en nuestro cuarto y nos cubríamos con las sábanas para tratar de evadir ese algo, como si esa oscuridad de las sábanas y asomarnos por una rendijita nos fuera a mantener a salvos. Lo segundo va de la mano con la oscuridad y es precisamente lo invisible, aquello que no se muestra, sino que se deja para la imaginación del espectador. En el caso del corto, siento que esa es como la única falla que yo le podría ver a ese corto, como la crítica más grande, es que sí vemos a la criatura. La vemos unos cuantos cuadros, sin embargo, si lo pausamos la podemos ver claramente y todo el terror, toda la especulación y toda con la inquietud en el estómago se va. Porque la podemos materializar en un ente, la podemos cuantificar. Creo que el problema o lo que justamente causa miedo de la oscuridad, por ejemplo, sería que no podemos ver qué hay en ella. Nos da miedo imaginar qué es lo que puede esconder esa oscuridad. En el caso de la saga de Alien, por ejemplo, siempre se dice que la primera es la mejor o la más terrorífica porque es la que menos muestra al alien. Si la han visto, se habrán fijado probablemente que el alien se lo guardan hasta el final de la película. Todo el tiempo están como tentando, están pasando algunas partes, está como medio en la oscuridad, lo escuchamos, vemos lo que hace, pero no lo vemos de cuerpo completo. Las otras películas se encargan de arruinar ese misterio, poniendo al alien casi completamente en todas las escenas. Si lo piensan, no hay un monstruo más terrorífico que el que uno mismo puede imaginar.
y ese es un monstruo individual. Por eso, en cuanto ponemos al alien en pantalla, deja de ser el ente que cada quien se creó en su cabeza y se vuelve el alien. Y ya saben, una vez que podemos cuantificar las cosas, una vez que las podemos identificar, dejan de ser terroríficas. Este corto, de hecho, tiene un momento bellísimo y al mismo tiempo aterrador, que es cuando el personaje empieza a correr a través de un montón de cuartos pequeños, todos iguales, y ves cómo se extiende en todas las direcciones de manera ilimitada. Y creo que ese es precisamente el terror del laberinto. Imagínenlo así: hoy se van a dormir, tranquilos, y cuando despiertan en medio de un laberinto. Lo empiezan a transitar. Van, según ustedes, descubriendo un poco más el laberinto. Tendrán alguna estrategia para tratar de escapar. Yo qué sé, pegarse a la pared izquierda. En teoría, si el laberinto es finito, podrían salir sin problema eventualmente. Solo pegándose a la pared izquierda llegarían a la salida. Pero ¿qué les garantiza que ese laberinto sea finito? En verdad no hay un modo de comprobarlo, porque estamos adentro de él. Lo mismo pasa en este espacio liminal de los backrooms, en donde uno no sabe dónde está la salida, uno no sabe si tan siquiera hay salida. Y todo es un cuarto detrás de otro, detrás de otro, detrás de otro, y no sabemos dónde termina todo. Eso es el infinito inquietante. Número 4. Y esto es algo que ha sido bastante explotado, especialmente a partir de un par de películas que marcaron incluso un género que se llama el found footage. ¿No les ha pasado que van a ver una peli y al inicio pasan un texto que dice basada en hechos reales? Y de algún modo ese texto, sea cierto o no, modifica su impresión de la película. De pronto una historia triste se vuelve más triste, o una historia de terror se vuelve más terrorífica. Eso es lo que pasa con Blair Witch, por ejemplo, esta película de los 90s. Incluso toda su campaña de marketing se generó alrededor del mito de que eran unas cintas que se habían sido encontradas de unos chicos que habían desaparecido en el bosque. Y eso es toda la película. Lo que estamos viendo, se supone, no es lo que hizo un equipo de producción que tuvo un guionista, un camarógrafo, un director, actores, etc. Esto fue retomado por Actividad Paranormal, que también tiene ahí como el asunto con que los personajes son los mismos camarógrafos. Este corto de The Backrooms tiene ese elemento también. Se pinta todo el tiempo como si fuera algo que se encontró por ahí. Incluso yo que sé, cómo le dan una textura como de video de VHS, lo fechan en 1996. Y no necesariamente tiene que ser algo basado en hechos reales o de material encontrado. A mí el de los mayores miedos que me ha generado una película ha sido Freddy Krueger, con la sola premisa de que Freddy Krueger se aparece en tus sueños. Es algo con lo que todos nos identificamos. Todos dormimos. Entonces cuando vamos al cine y vemos un villano que no existe en el mundo físico, sino que existe solamente en los sueños, es como la fórmula perfecta para hacer que todos los jóvenes que van a ver esa película lleguen a su casa y no quieran dormir. En el caso de este corto, The Backrooms, todo el concepto de los backrooms lo estuve investigando y está bien interesante, porque lo que se dice es que eso es un espacio que existe fuera de la realidad física, al cual uno puede entrar cuando la realidad falla, cuando hay como un glitch en la realidad, y entonces uno como que clipea a través de ella y termina en uno de esos lugares. Así funciona. Entonces con solo esa premisa uno ya puede especular y temerle a que eso le vaya a ocurrir a uno mismo, ¿no? Como una pequeña cosita que le agregan a las historias de terror, que la vinculan con nuestra realidad. Tan fácil como sería decir como, es una película. Pero tenían que agregar esa pequeña cosita que no deja que uno diga como, es ficción, porque no hay modo de comprobarlo. La siguiente razón es, creo que la más poderosa, y es lo uncanny, como se llama en inglés. En alemán viene del término en alemán que usó Freud para escribir a lo siniestro,
El término es unheimlich y significa, según Freud, describe algo escondido dentro de casa que nunca debió salir a la luz. Según lo entiendo, es de cómo cuando uno es niño tiene estos impulsos o estos entendimientos irracionales de la realidad. Pensemos en el complejo de Edipo, que es un enamoramiento en la infancia del niño con la mamá y un odio que se desprende de eso hacia el papá, porque el niño piensa que el papá es un ente externo que está tratando de quitarle a su mamá. Según Freud, todo eso lo vamos suprimiendo con la edad. Cuando vamos madurando vamos encontrando mecanismos para sobrevivir sin pensar en que queremos matar a nuestros papás. Yo qué sé. Eso, entre otras cosas, se van suprimiendo conforme se va madurando. Y eso es justo a lo que Freud se refiere con lo siniestro, aquello que no debe salir. Y aquí dice, lo siniestro es el miedo que sentimos en situaciones en las que nuestras fantasías y miedos infantiles parecen más reales y verdaderas que nuestra forma adulta de ver el mundo. Por ejemplo, pensar la idea tan irracional de que ahorita mismo hay un ente vigilándome desde el otro lado de este muro, por ejemplo. Eso sería un pensamiento irracional, bastante infantil, pero que es a la vez siniestro, porque hay una parte de mí que ahorita al pensar eso ya está como que sintiendo un poquito las palpitaciones y como chistoso en el estómago. O sea, una parte de mí que sí se lo cree. Otro tema interesante ahí, que de hecho Vsauce toca en un video suyo que me encanta, se los voy a dejar en la descripción, es el valle de lo uncanny. Se refiere a todo aquello que no es ni demasiado humano como para identificarlo como tal, ni demasiado inhumano como para reconocerlo como algo distinto. Pero ¿qué pasa luego con todos estos robots extraños que de pronto vemos fotos en internet y que se ven terroríficamente parecidos a un humano, pero no lo son? Eso como que hace que el cerebro entre en jaque, según vi en este video de Vsauce, y no sabemos categorizar, no sabemos cómo ver si ese algo casi humano es una amenaza o no. Entonces la reacción natural es tenerle miedo. Y el último elemento, que es una teoría, me parece el más interesante de hecho. Un amigo me platicó su especulación sobre la posibilidad de un miedo colectivo. O sea, de aquellas cosas a las cuales le tenemos miedo solamente por ser humanos. Pensemos por ejemplo en algo tan ridículo como los payasos. Cómo tantas personas le tienen miedo o le tuvieron miedo en algún momento de su vida a los payasos. Y de manera completamente irracional. Lo cual nos podría llevar a pensar que es algo que va un poquito más allá de la razón. Bien podría ser algo que ya viene como preprogramado en nosotros, como para tenerle miedo. Y esa es mi teoría también para los espacios liminales. Como que está muy rara esta sensación de que sean lugares extrañamente conocidos, a pesar de que nunca los hayamos visitado. También esto suena bastante junguiano. Sé que no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. Y sí, cuando vean una película de terror de aquí en adelante, piensen en estas 6 cosas, a ver si podrían ser posibles ingredientes para generar miedo en el cine. Nos vemos la próxima semana. Chao.